Pues vamos a empezar este tema sobre la misericordia a propósito de estamos por comenzar el año jubilar, el año extraordinario de la misericordia. Desde este 2015 hasta la fiesta de Cristo Rey del año 2016, el Papa Francisco escribió una carta que le llama Misericordiae Vultus, que significa rostro de la misericordia. Y por cierto, adelantándonos un poco, esa frase, el rostro de la misericordia, la va a aplicar a Jesucristo, que es el rostro de la misericordia del Padre. Algunos elementos propios de un jubileo, se los recuerdo a ustedes, son la apertura de la puerta santa, un signo para indicar que comienza este año especial. Incluso aquí en la diócesis, aquí en la catedral, habrá un día en que el señor obispo hará la apertura de la puerta santa. Tenemos también la peregrinación. Si alguien puede ir a Roma, está invitado, dice el Papa. Antes era muy común eso, sobre todo en Europa, pero en las diferentes iglesias se puede incluso señalar alguna iglesia particular que sea como sitio de peregrinación. Muy propio del Año Santo es la indulgencia para conseguir el perdón de todas las culpas y penas y pecados, y junto con eso el sacramento de la reconciliación. Incluso hay un dato que aparece allí en la carta del Papa. Dice que habrá misioneros de la misericordia. Tengo entendido que habrá como un grupo de sacerdotes que sean enviados por él a diferentes partes precisamente para promover este valor. La misericordia es un sentimiento de piedad y de compasión que induce a la ayuda o al perdón de otra persona. Creo que la palabra misericordia debe provenir de dos términos latinos: miserus, que quiere decir miserable, y corporis, que quiere decir corazón. Y el sentido sería un corazón que vibra, que se conmueve ante el miserable. Aquí la palabra miserable va en el sentido de alguien necesitado, carente de algo y que necesita apoyo. Alguien misericordioso, pues, es alguien que se conmueve ante la miseria de los demás. Cuando estudiamos la Biblia, conviene ver las palabras que aparecen acerca del tema. Y concretamente hay dos palabras para referirse a la misericordia. Una palabra es rajamín, que está a la izquierda de arriba para abajo. Rajamín, que significa básicamente entrañas, las entrañas de una persona. En singular, la palabra reje se refiere al seno materno. Entonces, rajamín expresa el sentimiento íntimo, profundo, amoroso, que une a una persona con otra, sobre todo por razones de sangre. Por ejemplo, una madre para con su hijo tiene, podemos utilizar la palabra, tiene compasión, tiene rajamín, y eso lleva a la persona a sentir toda clase de sentimientos positivos, en este caso es su hijo. Entonces rajamín lo podemos ubicar en las entrañas, en el estómago incluso. Y la otra palabra es la palabra, ahí está puesto en hebreo, la palabra es gesed. Gesed, que es un sentimiento que no nace tanto de las entrañas, sino que nace más bien de una deliberación del pensamiento. Y esto sobre todo se da
cuando hay un compromiso entre dos personas. Por ejemplo, cuando se hace una alianza. Dios hace una alianza con su pueblo. Y muchas veces actúa con misericordia, pero esa misericordia se aplica sobre todo del superior al inferior. Por ejemplo, decimos, Dios tiene misericordia de su pueblo. Se utiliza la palabra Gesed. No podemos decirlo al revés. Nosotros tenemos misericordia de Dios. No aplica. Dios tiene misericordia de nosotros. Así que Rahamim brota de las entrañas. Es un sentimiento de compasión, de misericordia. Y Gesed brota sobre todo de la mente, de algo ya más deliberado. Luego, en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza, una es splachna, que equivale al Rahamim. O sea, es un sentimiento, otra vez, que nace de las entrañas y que luego se manifiesta en compasión, en perdón, en ayuda. Por eso ponemos esa imagen. Splachna equivale al Rahamim. E insistimos, en singular significa el vientre materno. Compasiva y misericordiosa es una madre para con su hijo. Pero también está otra palabra, que es la palabra eleos en griego, como la anterior, que significa misericordia y que equivale al Gesed que hablábamos del hebreo. Eleos es misericordia, pero nace sobre todo del pensamiento. Por ejemplo, si alguien ve a una persona herida, accidentada por allí en una carretera, pues muchas veces, si la persona es sensible, va a decir, aquí hay necesidad de ayuda, esta persona está sufriendo, se está desangrando. Pues es un sentimiento espontáneo del ser humano, que podríamos decir que nace de las entrañas. Es como Rahamim o es como splachna. Es algo espontáneo ante una necesidad. Pero por ejemplo, si ustedes les dicen, se necesita un apoyo para los emigrantes de Chiapas y para el mes que entra vamos a hacer una colecta. Muy bien, lo vamos a apoyar. Ahí ya más bien se trataría de eleos, un acto ya deliberado que brota más bien de la mente y que es algo que uno piensa y luego decide. De aquí, por cierto, de eleos viene una palabra que es la palabra limosna. En latín se dice elemosina. Elemosina viene del griego eleos. Elemosine se dice en griego, elemosina en latín, y tenemos la palabra limosna, que no es tanto la cantidad de dinero que se da en una canastita en una misa. La limosna es un acto de compasión que brota de la bondad, de los buenos sentimientos de alguien ante una persona necesitada. Esa es la limosna. Y ahí viene. Y finalmente, otra palabra griega es la palabra oitirmos, que también se utiliza mucho en el Nuevo Testamento para hablar de la compasión, pero sobre todo cuando ya se manifiesta en un acto concreto. Alguien hace una obra buena y se dice, tiene optimismo, tiene misericordia, y aquí está la señal, aquí está el Señor. Pues bien, Dios es rico en misericordia. Vamos a ver entonces este punto. Dios es rico en misericordia. Esto lo descubrimos en los 3 bloques que hay en el Antiguo Testamento para referirse a toda esa sección de la Biblia. Los hebreos le llaman a su Biblia, que es parte de nuestra Biblia cristiana, los hebreos le llaman, o la dividen así, la ley, los profetas y los salmos. Y la ley se refiere al Pentateuco, los 5 primeros libros. Los profetas a muchísimos libros, sobre todo los
propiamente proféticos, y los salmos son los 150 salmos que conocemos, y vienen luego todos los demás libros como los libros sapienciales. Bueno, pues en la ley, para comenzar, Dios se revela lleno de misericordia. Por ejemplo, en Éxodo 3, 1, 10, Dios se presenta como alguien misericordioso. Ahí tenemos el episodio de la zarza ardiente. Dios que se le aparece a Moisés en una zarza que arde pero no se consume. Moisés entonces se acerca. Moisés, dijo Dios, y él respondió, aquí estoy. Y más adelante dice Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y más adelante dice Dios, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Y después le dirá a Moisés, tú vas a ir al faraón y te vas a encargar de esta tarea. Entonces Dios es un Dios que está al pendiente, que está al tanto de la historia de su pueblo y sobre todo de sus aflicciones y opresiones. Los griegos, por ejemplo, en la antigüedad decían, hay muchos dioses, y vamos a suponer, Dios creó el universo, o los dioses, pero ya se desentendieron de él. Ellos allá tienen sus fiestas y tienen sus parrandas y sus amistades, y no se interesan por el mundo. No. Según el Nuevo Testamento, según el Antiguo, ya desde Moisés, Dios está al pendiente de su pueblo porque es un Dios misericordioso. El pueblo experimentó esta misericordia de Dios ya desde este episodio, pero de manera especial en Éxodo 34, 6 años. Aquí en Éxodo 3, Dios le dice a Moisés, vas a sacar al pueblo. Pasan muchas cosas, pasan muchos capítulos de este libro del Éxodo, y entonces aquí tenemos este episodio, Éxodo 34. Para entenderlo mejor, si vemos lo que pasa antes, hay varias escenas. En el capítulo 32, cuando Moisés anda por allá en el Sinaí, acá al pie del Sinaí, el pueblo le dijo a Josué, haznos un becerro de oro, porque de ese Moisés ya no sabemos qué ha pasado. Cayeron en el idolatría. Cuando estaban en ese contexto de alianza, cayeron en el idolatría. Después la ira se encendió, la ira de Dios, y Moisés intercedió por el pueblo. Déjame, dice Dios, déjame acabar con este pueblo. Es un pueblo rebelde, idólatra. Mira, te presento este plan. Acabo con este pueblo y tú vas a ser la base de un nuevo pueblo. Porque el pueblo que tú sacaste de Egipto, le dice Dios a Moisés, ha caído en idolatría. Y Moisés va a decir, no, ¿cómo que mi pueblo? Tú lo sacaste de Egipto. Tú le dijiste a mí, pero es tu pueblo. Y no se va a hacer así como tú dices. ¿Cómo que lo vas a destruir? ¿Qué va a decir la gente? Los pueblos vecinos van a decir, sacó este pueblo para acabar con él. Está bien, dice Dios, accedo a tu petición, no lo voy a exterminar. Más adelante, Moisés, capítulo 33 del Éxodo, le dice a Dios, quisiera ver tu rostro. Muy bien. Moisés sube al Sinaí otra vez y prepara las 2 tablas de la alianza nuevas, porque las primeras quedaron destruidas. Y entonces, en Éxodo 34, 6, 9, se dice lo siguiente. Entonces
el Señor descendió sobre una nube y se quedó allí junto a él. Y Moisés invocó el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por donde estaba Moisés, exclamando: el Señor, un Dios clemente y compasivo, paciente, lleno de amor y fidelidad, que mantiene su amor eternamente, que soporta la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que no los deja impunes, sino que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Inmediatamente Moisés se postró, adoró al Señor y le dijo: mi Señor, si cuento con tu protección, que venga mi Señor entre nosotros, aunque este sea un pueblo terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos como tu herencia. Dios se revela, se define a sí mismo como un Dios clemente, misericordioso, paciente, fiel, a pesar de toda la maldad del pueblo. Y podemos pensar en estos valores. Existe el amor. Es una cualidad de Dios. Su amor, que dirá la primera carta de Juan, expresa la esencia de Dios. Dios es amor. Él nos ama. Y ese amor lo podemos también describir con la palabra bondad. Pero junto con el amor, con la bondad, está también la justicia de Dios. Pero la bondad, y concretamente la misericordia, es un acto generoso de bondad. O sea, Dios ama, es bueno con todos, con todas sus criaturas, especialmente con el ser humano. Si comete un pecado, si comete una falta contra Dios, Dios es justo y puede castigar. Es una cualidad de Él. Pero muchas veces Dios no echa mano de su justicia, sino que perdona. Y en ese sentido es un acto de generosidad, de bondad y de amor extremos. Porque pudiendo Él castigar, porque es justo, prefiere ser misericordioso. Ok, te perdono los pecados. Ahí está la misericordia. ¿Alguien está necesitado de ayuda o necesitado de perdón? Entonces Dios viene en auxilio y sobre todo perdona. Ahí está nuestra misericordia. Nosotros, adelantándonos un poco, podemos ser misericordiosos si somos sensibles ante las necesidades de los demás. La misericordia será sinónimo de compasión, pero también esa misericordia nuestra se puede manifestar cuando perdonamos al que nos ofende. En estricta justicia podríamos decir: este me ofendió, pues yo también podría ofender, o por lo menos le niego la palabra, me hizo un mal. Pero si somos cristianos, estamos llamados a ser misericordiosos, perdonando a los demás. Los profetas, aquí está Moisés en la zarza y Moisés recibiendo las tablas de la ley. Los profetas, citamos sobre todo a Oseas. Hay un exégeta español, Luis Alonso Cheque, que tiene estas palabras. El profeta Oseas, que vivió en el siglo VIII antes de Cristo, es de los primeros profetas que escribieron libros. Dice Alonso Cheque: Oseas nos legó en herencia 3 datos muy valiosos que luego se van a retomar en la historia de la salvación y en la Biblia. En primer lugar, la imagen matrimonial. Dios es como el esposo. Israel, su pueblo, es como la esposa. Y entonces Dios es siempre fiel y espera que su esposa sea siempre fiel.
Incluso Oseas tuvo un matrimonio accidental con una mujer infiel. Pero esto para que se expresara esa relación entre Dios y su pueblo. Un primer dato, la imagen esponsal, sobre todo en el capítulo 2. Un segundo dato del profeta Oseas. Oseas 6:6. Esta frase: quiero misericordia y no sacrificios. Una novedad. O sea, Dios dice al pueblo por medio del profeta: mira, más que sacrificios de borregos y de vacas y de todo lo que le traes al templo, quiero que seas misericordioso, que tengas bondad para con tus hermanos. Y esto después lo va a retomar el profeta Isaías. Por ejemplo, cuando dice: ya no soporto sus sacrificios, ese olorcito de la grasa que me vienen a ofrecer, ya no lo aguanto, váyanse de mí. Practiquen la justicia y practiquen la misericordia, ayuden al huérfano, a la viuda, al necesitado, y entonces nos entenderemos. Y esta frase la citará Jesús cuando fue la vocación de Mateo. Mira, come con publicanos y pecadores. Y Jesús les dijo: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Oseas 6:6. Pero el pasaje que está más, Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificios. Pero quizá el pasaje, la tercera aportación de Oseas, la tenemos en el capítulo 11 de su libro, porque ahí está la imagen de el padre y el hijo. Oseas 11, 1 a 9. Dice este texto. Hagan de cuenta que está hablando Dios. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se apartaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a los ídolos. Fui yo quien enseñé a andar a Efraín, y lo tomé en brazos, pero no han comprendido que era yo quien los cuidaba. Con cuerdas de ternura, con lazos de amor los atraía. Fui para ellos como quien levanta a un niño hasta sus mejillas o se inclina hasta él para darle de comer. Hasta aquí todo va muy bien. Yo he sido como un padre para mi pueblo Israel. Yo enseñé a caminar a Efraín. Efraín era hijo de José y José era uno de los dos hijos de Jacob. Entonces Efraín expresa todo el pueblo. Hasta aquí todo va muy bien. De Egipto llamé a mi hijo, lo saqué de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Pero viene un problema, dice enseguida: tendrán que regresar a Egipto, y Asiria será su rey, por no haber querido volver a mí. La espada arrasará sus ciudades, romperá sus defensas y los devorará a causa de sus intrigas. Mi pueblo está aferrado a su infidelidad. Claman a lo alto, pero nadie los oye. O sea, este pueblo es rebelde, es infiel, es idólatra. Muy bien, que se vayan de aquí. Que sea Asiria o Egipto quien los gobierne. ¿No me quieren a mí? Por más que los he tratado bien, que se vayan. Pero reacciona Dios y dice enseguida: ¿cómo te trataré, Efraín? ¿Acaso puedo abandonarte, Israel? El corazón me da un vuelco, todas mis entrañas se estremecen. No me dejaré llevar por mi gran ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no un hombre. En medio de ti yo soy el santo y no me agrada destruir. 3 momentos.
gran amor de Dios para con Israel, como un padre para con su hijo. Segundo momento, Israel es rebelde, lo voy a abandonar a su suerte, pero dice Dios, no soy así, yo soy misericordioso. Ahí tenemos entonces la ley, los profetas, el profeta Oseas 49, 13, 16, que dice: ¿puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo nunca te olvidaré. Todos estos textos van expresando la bondad, la misericordia de Dios. Y a propósito del texto anterior de Oseas 11, dice Dios: me da un vuelo mis entrañas. La palabra Rahamim, como si Dios fuera una persona que siente desde lo más hondo la compasión. Los salmos, bueno, también Jonás, revelan en su libro la misericordia de Dios. Ahí está el Jonás, en la orilla de la playa. Alcanzan a ver la ballenita al fondo. Dios le dijo: ve y a Nínive y di que voy a destruir la ciudad. Fue Jonás, se cansó ahí predicando que iba a ser destruida la ciudad, pero Dios vio el arrepentimiento y ya no los castigó, porque es misericordioso. Y después Jonás se enojó contra Dios. Ya me lo tenía. ¿Ya ves? ¿Para qué prediqué que ibas a destruirla y no la destruiste? Oye, pero es una ciudad grande, yo soy compasivo, ¿por qué te enojas? Luego, los salmos. Hay muchos salmos que hablan de la misericordia de Dios. Por ejemplo, este texto: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. El Salmo 103 dice también: Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro y te colma de gracia y de perdón. O el Salmo 136, que dice en la primera frase alguna promesa de Dios a favor de su pueblo. Él nos sacó de Egipto. Segunda frase: porque es eterna su misericordia. Nos condujo por el desierto, porque es eterna su misericordia. Y nos llevó hasta la tierra prometida, porque es eterna su misericordia. Y no se cansan de repetir como un salmo responsorial. El que lee dice la primera frase y la gente: porque es eterna su misericordia. Entonces, la ley, los profetas y los salmos coinciden en afirmar que Dios es misericordioso. Jesús es imagen de la misericordia del Padre. Por eso el título de la carta: Misericordiae Vultus. Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, la imagen. La vida de Jesús estuvo llena de misericordia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en este episodio, Lucas 4, 16, 21. Cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado el sábado, fue a la sinagoga, le pidieron que leyera la escritura, la ley. Lea el profeta Isaías en el capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar el año de gracia del Señor, el año de perdón. Cerró el rollo, lo entregó al encargado, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. A ver, ¿cuál es la aplicación? Y él dijo: esa profecía se cumple de ustedes. O sea, él es el que viene a anunciar el año de gracia, de misericordia y de perdón de parte de Dios. Lucas 7, 18 a 23. También es otro texto que habla de la misericordia de Cristo. Un escritor que se llama Dante Alighieri, italiano,
de esos clásicos, así como Cervantes, Miguel de Cervantes en español, o Shakespeare en inglés, Dante Alighieri, de la Divina Comedia, sobre todo leyendo el Evangelio de Lucas, dice: Lucas es el evangelista de la ternura del Padre. O sea que en los evangelios, especialmente en San Lucas, se nota esta misericordia del Padre. Y Jesús es imagen de la bondad del Padre. ¿De qué nos habla Lucas 7, 18, 23? Los discípulos de Juan le contaron todo esto, y él, llamando a dos de ellos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú quien tiene que venir o debemos esperar a otro? Ellos se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte: ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? En aquel momento Jesús sanó muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Después dijo: vayan y cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Para eso vino, para hacer bien a todos. Como Mesías, como enviado del Padre, ya no tienen que esperar a otro. Yo soy. Díganle a Juan todo lo que están viendo. La vida de Jesús estuvo llena de misericordia. En Marcos 6, 30-34, se dice que Jesús les dijo a los apóstoles: oigan, vamos a tomarnos unas vacaciones. Bueno, ustedes, les dijo, como los envía a predicar, pues seguramente vienen cansados, vienen muy contentos, pero muy cansados. Vamos a un lugar solitario para que ustedes descansen un poco. De acuerdo. Tomaron una barca, atravesaron el lago, llegaron a la otra orilla, y cuando llegaron, resulta que la gente ya los estaba esperando. Y aunque les frustraron sus vacaciones, no se desesperaron, sino que, dice el texto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco. Se fueron, pues, en la barca, ellos solos, a un lugar deshabitado. Pero los vieron alejarse, y muchos, al reconocerlos, fueron allá por tierra desde todos los pueblos, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío. Sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Sintió compasión. Y aparece el verbo splagna, o sea, sus entrañas se conmovieron. En vez de decir: ya llegó la gente, ¿cómo le hacemos para deshacernos de esta gente? Veníamos a descansar. Se llenó de compasión. Para empezar, se puso a enseñarles muchas cosas, y luego viene el milagro de la multiplicación de los panes. Todo es compasión en Jesús. En Lucas 7, 11 a 17, está el episodio de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Jesús llegó a ese pueblo, Naín, y llevaban a enterrar a un joven, hijo único de una viuda, y le dijo Jesús, lleno de compasión, a la madre, le dijo: no llores. Y luego le dijo al joven: a ti te lo digo, hermano. Y así muchos ejemplos revelan esa misericordia de Jesús. Mateo 9:13, cuando llama a Mateo el cobrador de impuestos.
Todo el mundo decía: es un pecador, es un traidor de la patria. Pecador declarado. Mateo le dijo a Jesús: ven y sígueme. Él dejó todo y lo siguió. Luego Mateo organizó una comida y empezaron a murmurar contra Jesús. Y él dijo: vayan y aprendan, repasen los profetas y vean a Oseas 6:6, que dice: misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Luego, la misericordia no solo fue actitud de Jesús, estilo de vida de Jesús, sino que Él enseñó la misericordia. De diferentes maneras, exhortó a sus discípulos, nos exhorta a nosotros a que seamos misericordiosos. Una página extraordinaria donde se refleja esa misericordia es Lucas 15, donde están las llamadas 3 parábolas de la misericordia. La parábola, ¿cuál recuerdan ustedes? ¿Cuál? Del hijo pródigo. Y antes hay dos más breves: la parábola de algo perdido, la oveja perdida y la moneda perdida. Entonces, primero a un pastor de 100 ovejas se le pierde una. Va, busca, la encuentra y les dice a sus amigos: alégrense conmigo porque encontré la oveja perdida. Yo les aseguro, en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y quiere la conversión. De 100, el 1% se perdió y se recuperó. Un hombre en el campo. Segunda parábola: una mujer en su casa pierde una moneda de 10 que tenía. Alégrense, amigas, que encontré la moneda perdida. Yo les aseguro, del cielo habrá mucha alegría por un pecador que se convierte. Pero Lucas 15 termina con la parábola que nada más está en San Lucas del hijo pródigo, y ya conocemos bien. Es una parábola, no es una historia que sucedió realmente. Es un cuentito que inventó Jesús para darnos una enseñanza. El padre que tiene 2 hijos. Si al pastor se le perdió una oveja de 100 y a la mujer una moneda de 10, pues al hijo se le pierde uno de 2, del 50%. Pero lo interesante es el regreso del hijo que prepara su discurso. Padre, pequé contra el cielo y delante de ti. No me estoy llamando. El padre, dice la parábola, se conmovió profundamente al ver a su hijo desde lejos. Lo abrazó, hizo una gran fiesta, etc. El hermano mayor no quería entrar. El hermano mayor que representaría a los fariseos, a los escribas, que se sentían buenos, cumplidores de la ley, de toda la ley, y que no estaban de acuerdo en que Jesús fuera misericordioso con los pecadores. Lucas 15 expresa muy bien la misericordia de Jesús. Lucas 10, 25 a 37, la parábola del buen samaritano, que nada más tenemos ahí en San Lucas. Tanto en Lucas 15 como en Lucas 10 aparece ese verbo, esplagnitzomai, o sea, conmoverse desde lo más profundo. En esa parábola dice que también es un invento de Jesús, no es que haya sucedido realmente, es una comparación que hace Jesús. Un hombre tirado ahí junto al camino. Pasó un sacerdote y pasó de largo. Pero yo insisto, un sacerdote del Antiguo Testamento, no los de ahora. Pasó un levita, también pasó de largo. Se suponía que ellos que estaban al servicio del templo de Dios deberían compadecerse, ¿no?
Un samaritano que era visto como un extranjero estuvo compasión de él. Por cierto, una vez, y a propósito de los padres misericordiosos, un sacerdote fiel de la diócesis practicó esta parábola, pero yo digo en un estilo actual y en un estilo muy mexicano. Por aquí, en una de las carreteras aquí de la diócesis, ese padrecito párroco salió temprano, no sé, 8 o 9, iba a celebrar en un pueblo. Y la hermana le dijo: oye, pero no has almorzado. No, pues ya no hay tiempo, ya me voy, estoy sentado. Le dice: mira, si no vas a almorzar, te voy a preparar unos taquitos para que te los lleves y te dejo aquí también un jugo. En estas servilletas, esas bordadas a mano, como lo decimos. Están los taquitos. Aquí está el jugo, llévatelos. Ya se fue el padre de su familia. Y en la carretera estaba por ahí un trailer con su chofer. Entonces él se paró y le dice: oiga, amigo, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? No, pues aquí se descompuso un trailer. Y ahora, pues ya llamé a la empresa para que manden a un mecánico. Oiga, y ya almorzó. No, pues aquí es poblado. Aquí pues no hay nada. Mire, aquí le dejo mi almuerzo. Aquí le dejo cómo hacer sus taquitos, aquí está el jugo, mientras llega el mecánico. Pero eso sí, ya cuando termine, voy a pasar al rato de regreso. Le encargo la servilleta. Alguien la deja en ese destino. Si me es un detalle así como de buen samaritano, pero muy mexicano, por los taquitos y por la servilleta y por el mezquite y no. Eso es. Pues Jesús pone en Lucas 15 y Lucas 10 esas parábolas sobre la misericordia. Pero no solo ponía parábolas para inculcarles la misericordia, sino que enseñaba así muy explícitamente a sus discípulos, y nos enseña a nosotros, nos exhorta a ser misericordiosos. Mateo 5:7, una de las bienaventuranzas: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos, elemones de eleos, los que tienen capacidad de vibrar ante la necesidad de alguien. Lucas 6:36, sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Luego, Mateo 8:21-35, es la parábola que le llaman del siervo sin entrañas, otra parábola, ahora en Mateo. Aquel que fue perdonado de una gran deuda, pero él no fue capaz de perdonar a un compañero que le debía otra cosa. Conclusión, dice al final el texto: pues lo mismo hará mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Dice el Papa a propósito de este texto: hay otra parábola, la parábola del siervo sin entrañas, la cual ofrece una profunda enseñanza. Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus hijos. El perdón de las ofensas llega a ser la expresión más evidente del amor misericordioso, y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Si el Padre es misericordioso y nosotros nos ufanamos y nos gloriamos de ser hijos suyos, tenemos que ser misericordiosos. Si no amamos, si no somos misericordiosos, ¿cómo podemos decirle a Dios Padre nuestro? ¿Y cómo le podemos decir Padre, perdónanos, como también nosotros perdonamos? Dice el Papa estas palabras: ¿cómo deseo que los años por venir
estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona, llevando la bondad y la ternura de Dios a todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios que ya está presente en medio de nosotros. También invita el Papa, a propósito de la misericordia, a practicar las obras de misericordia. Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Por cierto, esta frase, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, la pone el Papa como lema del Año Santo. O sea, es una frase que no debemos olvidar. Una frase tomada de Lucas. Sean misericordiosos, dice Jesús, como el Padre es misericordioso. Así como el Padre los perdona a ustedes, ustedes sean misericordiosos con los demás en estos dos sentidos. Sensibles ante el necesitado, eso implica la misericordia, y perdone al que los ofende. Dos ámbitos para practicar la misericordia. Y a propósito del que está necesitado, tenemos las obras de misericordia. El texto de Mateo 25, 31, 46. Solo está ahí en San Mateo. Es el juicio final. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a unos a la derecha, a otros a la izquierda. A los de la derecha les dirá: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. A los de la izquierda: apártense y no benditos, malditos. Apártense al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. A los de la derecha: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, etc. Señor, ¿cuándo te vimos así? Yo les aseguro, lo que hicieron con los demás, conmigo lo hicieron. Es algo que a veces nos olvida. Todo lo que hagamos con los demás, lo hacemos al Señor Jesús. Y lo que dejemos de hacer, lo dejamos de hacer con Él. Y a los de la izquierda: apártense, malditos. Tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, etc. Señor, ¿cuándo te vimos así y no te asistimos? Si te hubiéramos reconocido, claro que lo hubiéramos hecho. Mire, lo que dejaron de hacer con los demás, conmigo lo dejaron de hacer. Y al final, irán estos, los malditos, al castigo eterno, y los otros a la vida eterna. Al final de nuestra vida, dice un santo, seremos evaluados solamente acerca del amor. Ahora, esta carta del Papa, esta exhortación y este año de la misericordia, pues es un punto que se va a tratar de manera especial en este año. Y va a haber muchas oportunidades, muchos medios para que las personas se acerquen a Dios, para que experimenten la misericordia de Dios. Pero al mismo tiempo, tenemos la oportunidad de manera especial de practicar la misericordia con los demás. Según la tradición, las obras de misericordia, las obras de misericordia son o corporales o espirituales. Las corporales las tenemos aquí en Mateo 25. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento,
vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos y añadimos. No aparece en Mateo, pero tenemos el caso de Tobías, que se distinguía por sepultar a los muertos, aunque eso le creara muchos problemas, como una obra de caridad. Y las obras espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, orar a Dios por vivos y difuntos. Ahora, hablamos de la misericordia, pero cuidado, esto no nos puede llevar a una actitud arriesgada y equivocada, que consistiera en esto: pues Dios es misericordioso, haga lo que Él me va a perdonar, así que me permito todo. No se te olvide, ya lo hemos comentado hace un momento, que también Dios es justo. Tú actúa bien, confía, por otra parte, totalmente en su misericordia, pero no te arriesgues. Dice también el Papa estas palabras tan actuales en su carta, en el número 19. Hay relación entre la justicia y la misericordia. Por justicia, por cierto, Dios puede castigar. Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Pero esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua, sino al contrario. Quien se equivoca deberá expiar un castigo. Dios no rechaza la justicia. Mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida. Pienso en modo particular en los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios al cual ninguno puede escapar. La misma llamada llega también a todas las personas promotoras o cómplices de la corrupción. Hace muchos años, cuando estaba aquí en esta parroquia, se me quedó grabada esta experiencia, digámoslo así. Era un domingo y me tocaba la misa de 8 de la noche. Y ya vine a la misa de las 8. Y ese día yo me sentía muy cansado por el trabajo del día, me tocaron varias misas, y dije, ya, termino y a descansar. Terminando la misa, llegó una señora y me dice: oiga, padre, aquí hay un señor que quiere confesarse. Y mi primer pensamiento fue decirle que venga mañana. Pero dije, no, ¿qué tal que ya no venga mañana? Y se pasa la oportunidad y no. Dígame qué pasa. Ya nos sentamos en esa sacristía. Fue un señor que me llamó la atención por tantas maldades que había cometido en su vida. Pero ya estaba muy enfermo, ya estaba desahuciado. Pero llegó con un rostro, yo diría, así como sin esperanza, un rostro ya acabado, desanimado. Y me decía sobre todo: oye, padre, pues ven a platicar, a platicar, pero pues no creo que tenga perdón de Dios. Mire, dice esto, y esto, y esto. ¿Pero verdad que no tengo perdón de Dios? Claro que sí, ¿por qué no? Siempre es oportuno volver a Dios. Total, tardamos más de una hora platicando. Hasta se me pasó el cansancio. Y al final ya le di la solución, no había ningún impedimento para darle la solución. Y cambió totalmente su rostro. Se fue feliz, consciente de haber experimentado el perdón de Dios. Ya le pregunté a esta señora: señor, no, pues a los pocos meses no.
Bueno, pues entonces una persona que se encuentra en una situación así, siempre tendrá, que mejor es medio de la misericordia, siempre tendrá la oportunidad de decir, hasta aquí, me voy a convertir, como dice el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y delante de ti. Y tengamos la certeza que Dios perdona. Pero ¿a quién no perdona a Dios? Pues solo aquel que no quiere que Dios lo perdone. Como decimos, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. La no conversión, el no acercarse a que Dios lo colme de misericordia. Pues si Dios es tan bueno con nosotros, estamos todos a ser buenos como nuestro Padre. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Muy bien, pues terminamos y dejamos un momento de preguntas, comentarios, qué sé yo.